Muy buenos días. Bienvenidos al primer seminario sobre patología y cirugía de trasplante de hígado. Mi nombre es Pamela Chávez y estamos listos para dar inicio a este importante evento para cumplir el objetivo de formar, informar y orientar al gremio médico presente. Durante este miércoles y viernes compartiremos escenario virtual con exponentes de la medicina que han trabajado al servicio de la salud, también en México y España. Médicos, testimonios de vida, que contarán sus experiencias al haber sido trasplantados. En representación de la Fundación Hondureña para la Salud Hepática, FUNEPA, daremos a conocer en este momento antecedentes, datos relevantes y la razón de realizar este evento junto a la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC y miembros del Hospital María, área pediátrica. Vamos a contar ahora algunos antecedentes importantes. Existe una necesidad en el área sanitaria en Honduras, específicamente para la atención de casos relacionados con la rama de patología. Se cuenta con especialistas en gastroenterología. Sin embargo, hay enfermedades que por su etiología característica deben tener un seguimiento cercano que es realizado por hepatólogos para poder recibir el tratamiento adecuado en el momento oportuno y que a través de un diagnóstico certero se puedan disminuir los casos de niños y adultos que llegan a etapas finales de cirrosis e insuficiencia hepática, evitando de esta manera la necesidad de una realización de trasplante de hígado para su mantenimiento y calidad de vida. En casos muy concretos, el trasplante sí representa la única alternativa de vida de colectivos con insuficiencia hepática. En ese sentido, se requiere incidir para que se incentive a los médicos, a los estudiantes, a realizar estas subespecialidades y se promueva a la vez con acciones concretas a través de la armonización de leyes y políticas públicas dotadas de presupuesto. En vista de lo anteriormente expuesto, nació FUNEPA, una organización sin ánimo de lucro, cuya misión es luchar por el fortalecimiento del sistema sanitario hondureño y defender el derecho a la salud, la atención de calidad y el acompañamiento de las personas con enfermedades hepáticas para mejorar la calidad de vida, comprometidos con muchísimos valores, para sensibilizar, fomentar, promocionar la salud de hígado en Honduras dentro del marco de prevención, diagnóstico certero y opciones terapéuticas existentes. Finalmente, con la visión de lograr soportar los esfuerzos, se ha articulado este primer seminario y así poder contribuir con la visión y compromiso establecido para beneficiar a la sociedad hondureña. Vamos a compartir algunos datos relevantes en este momento, datos que son de interés. Fueron sustraídos también y compartidos por la Secretaría de Salud. Desde el 2009 hasta el 2020 se registran 46.306 pacientes con enfermedades hepáticas en Honduras. También para el 2019 se registró un incremento de más del 450% en relación con el año 2009 y un 275% en relación al año 2018, lo que se traduce en más de 12.000 pacientes registrados ese año. En el 2009 y 2018, del total de pacientes hepáticos registrados en Honduras, un promedio del 61% eran hombres y el 31% eran mujeres, pero a partir del 2019 esta tendencia se invirtió a un promedio de 33% de los registros en hombres y el 67% mujeres según estos registros. Solamente entre el 2019 y 2020 fueron diagnosticados 3.066 casos de cirrosis hepática en nuestro país y no existen alternativas de tratamiento para esta. Entre 2017 y 2020 se registraron 1.970 defunciones a causa de enfermedades hepáticas. Ya en el año 2019 fue el año donde hubo más pacientes con enfermedades hepáticas, según registros, 12.014 pacientes solo en ese año. Y finalmente, los departamentos con más pacientes con enfermedades hepáticas contabilizadas desde el año 2009 al 2020 son Francisco Morazán, Cortés y York. Hemos unido esfuerzos junto a UNITEC y al Hospital María y también tenemos exponentes del hospital, bueno, exponentes de México y de España que ustedes van a conocer durante este miércoles y viernes.
Bien, para dar la más cordial bienvenida a nuestra casa virtual Unitec, vamos a presentarles al doctor Marlon Ortiz, ¿verdad? Él es una persona que es jefe, vamos a leer por acá, jefe académico de Medicina y Cirugía de la Facultad de Ciencias de la Salud de Unitec, graduado de la UNAC como médico general, tiene un posgrado en máster en Salud Global y Desarrollo de la Universidad Hanyang, Corea del Sur. Bienvenido, doctor Ortiz. Muy buenos días. Hola, Pamela. Hola, Sí, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias. Muy buenos días a todos y pues se me da la oportunidad de compartir unas palabras con ustedes de bienvenida. Entonces, antes de todo, pues quiero darles la bienvenida a ese primer seminario que está de patología y cirugía de trasplante. Para la carrera de medicina y cirugía de Unitec es vital que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de participar en conversaciones, discusiones de enfermedades que tienen impacto en la sociedad hondureña, y el tema de hoy es uno de esos temas. La enfermedad hepática, pues no, en Honduras, pues, por ser un sistema que le hace falta mucho, que es un sistema deficiente, lastimosamente, pues hay muchas enfermedades que necesitan atención. Y pues al menos tenemos la oportunidad de ver experiencias, de compartir experiencias con países o expertos que no tienen o tienen una mejor aproximación a esas enfermedades. Entonces es un tema muy relevante, en especial en nuestro país, que, como le decía antes, el sistema que tenemos pues, no da la oportunidad de dar el tratamiento adecuado a nuestros pacientes, desde la edad infantil pues, hasta la edad adulta, ¿no? Y si nos vamos a temas epidemiológicos, pues es un tema muy grave que se tiene que abordar. Entonces, en nuestros estudiantes probablemente salga un cirujano, probablemente salga otro tipo de profesional que pueda abordar este tipo de situación y dar soluciones a este tipo de enfermedades. Y por eso la relevancia y la importancia que discutamos sobre el tema. Y pues hoy tenemos la oportunidad de poder compartir con exponentes internacionales y es una muy buena oportunidad para poder aprender y actualizarnos sobre el tema. Entonces, sin más, pues me grato dar la bienvenida y a ver y que podamos comenzar con ese primer seminario de patología y cirugía de trasplante. Gracias. gracias, doctor Ortiz. Ahora sí vamos a dar entonces inicio. Vamos a presentar al doctor Carlos Rodríguez, quien nos acompaña desde México. Es director de la División de Cirugía, así como coordinador de la actividad asistencial, académica y de investigación de los servicios quirúrgicos del Sistema TEC Salud del Hospital San José y del Centro Médico Zambrano Hilliard. Ambos institutos pertenecientes al Instituto Tecnológico de Monterrey. Es cirujano también del programa de trasplante hepático, cirujano responsable del programa de trasplante renal, director del Centro de Enfermedades Hepáticas Digestivas y Nutrición del Hospital San José TEC de Monterrey. Bienvenido, doctor Carlos Rodríguez. Vamos a escuchar entonces al doctor Carlos Rodríguez y agradecemos a todos ustedes por estar aquí presentes en este primer seminario. ¿Me escuchan? Lo escuchamos perfectamente, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, durante los siguientes minutos quiero contar un poco acerca del trasplante hepático, cuál es el estado actual del trasplante
cuáles son las indicaciones, contar un poco cómo se evalúan los pacientes para trasplante, cómo funcionan, al menos en la gran mayoría del mundo, pero en México, cómo funcionan nuestros programas de trasplante. Describir un poco la técnica, algunos aspectos importantes, sobre todo para los estudiantes. Y ese es pues el curso, o el programa, digamos, de lo que vamos a platicar con ustedes en los siguientes minutos. Adelante, por favor, la siguiente. El trasplante hepático es hoy la mejor alternativa de tratamiento con intención de curación para aquellos pacientes con enfermedad hepática crónica en estadio terminal, lo que conocemos como cirrosis, pacientes incluso seleccionados con falla hepática aguda grave o lo que también se conoce como hepatitis fulminante. Y todavía más, el trasplante hepático es alternativa de tratamiento para pacientes con neoplasias primarias o incluso metastásicas y algunas enfermedades metabólicas congénitas con manifestaciones sistémicas que conservan función hepática normal. El ejemplo más importante de estas enfermedades es lo que se conoce como polineuropatía amiloidótica familiar. Es una enfermedad neurológica degenerativa cuyo defecto metabólico reside en el hígado. Es decir, estos pacientes no mueren de enfermedad hepática, sino mueren de una enfermedad neurológica degenerativa y el tratamiento es el trasplante hepático. Entonces, este es un poco el escenario actual del trasplante. La siguiente. Siempre que hablo con estudiantes, me gusta, pues, hablar un poco de la historia del trasplante. La historia del trasplante que no es reciente. La historia del trasplante es tan antigua como nuestras sociedades. Existen documentos de por allá del año 600 antes de nuestra era, donde escritos egipcios y chinos documentan el trasplante de tejidos para defectos anatómicos, por ejemplo, sobre todo en defectos anatómicos agudos causados por las guerras, mutilaciones, lesiones en cara, etc. El ejemplo más, la documentación más reciente, más viva, digamos, que tiene que ver con el misticismo y la religiosidad con respecto al trasplante de órganos, se documenta en esta imagen, que esta es una imagen un retablo en madera de la época del Renacimiento español, donde se muestra la leyenda de los santos Cosme y Damián. Cosme y Damián fueron médicos, hermanos médicos que viven en la época, en el siglo III antes de Cristo, durante la época de la persecución de los cristianos. Ambos fueron sacrificados como muchos otros cristianos y debido a su gran fama se les empieza a rendir un culto entre la gente que posteriormente incluso los lleva a la iglesia una vez constituida a erigir una basílica en su nombre en Roma. Esa basílica era pues un centro de culto de estos dos santos y cuentan una leyenda que por ahí está documentada que el sacristán de esa iglesia muriendo de una gangrena de una extremidad, en el delirio de su muerte, él ve llegar a los santos Cosme y Damián, quienes le sustituyen la extremidad enferma por la extremidad de un esclavo recién muerto. Esto es una de las tantas leyendas que documentan los milagros de estos dos santos. La importancia de esto y por qué viene a colación esto, a partir de entonces la Iglesia Católica reconoce a ambos, a estos santos como los patronos, digamos, de la cirugía.
Y el día que se conmemora en el calendario religioso, en el santoral, el día de San Cosme y San Damián, es lo que hoy en muchos países, incluyendo México, se conmemora el Día Nacional del Trasplante, que es el 27 de septiembre. La siguiente, por favor. En la historia reciente, como ustedes ven esta lista de fechas, prácticamente durante el siglo pasado es que se desarrolla el trasplante. Fechas interesantes son, por ejemplo, en 1912, un cirujano francés, Alexis Carrel, describe las técnicas de anastomosis vascular y dentro de su trabajo, una de los experimentos era el implante o el intercambio de extremidades en animales. Eso pues dio la pauta, digamos, para lo que constituye hoy la técnica quirúrgica de los trasplantes en la época moderna. Por allá entre los 50 empezaron los primeros reportes de trasplante hepático auxiliar en animales. En 1958 se reportan los primeros trabajos de trasplantes de hígado en perros, donde el trasplante era retirado del hígado y colocado otro de un donante, lo que se conoce como trasplante ortotópico. Y años después, en 1963, se reporta el primer caso, el primer intento de un trasplante hepático en humanos por el doctor Thomas Starczek. En 1967, el primer caso exitoso. Después de ese, hubo una serie de pacientes que todos fallecieron y hasta el 67 fue que se consiguió la primera sobrevida en un paciente con un tumor extenso, con un hepatoblastoma. En 1968, también meses después de este reporte, se inician los trasplantes en el otro lado del mundo. El doctor Kalne, en 1968, reporta el primer trasplante exitoso en Inglaterra. En 1968, por esa fecha, se define el concepto de muerte cerebral y se empieza a utilizar el donante cadavérico o el donante fallecido como una fuente de donantes. Esto es un punto muy, muy interesante. A partir de ahí, y gracias al éxito progresivamente conseguido, no solamente con detalles técnicos, sino con la aparición de inmunosupresión, en 1983 el trasplante hepático deja de ser un procedimiento experimental para convertirse en una alternativa terapéutica, y aquí es donde despegan todos los programas de trasplante en todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en Europa. En 1985 se realiza el primer trasplante hepático en México, un paciente en el Instituto Nacional de la Nutrición en la Ciudad de México, y que fue el segundo en Latinoamérica. El primero se reportó en Sao Paulo, en Brasil. En 1999, en nuestra ciudad de Monterrey, realizamos el primer trasplante hepático en México en un hospital privado. Y a partir de entonces empieza nuestro programa. La siguiente, por favor. Y estos son los dos, digamos, íconos del trasplante, dos grandes cirujanos que desarrollan o sientan las bases de lo que es hoy el trasplante. El doctor Kalne de Cambridge en Reino Unido, quien además del primer trasplante, sus trabajos permitieron el uso de la ciclosporina, uno de los inmunosupresores fundamentales en el desarrollo del trasplante. En el otro lado del mundo, decíamos, el doctor Starczek, que no solamente desarrolló la técnica del trasplante hepático, sino también sus trabajos con respecto a trasplante renal, trasplante hepático, trasplante multivisceral. Se considera pues prácticamente el padre de la cirugía de trasplante en el mundo. Y decíamos que en 1985 más o menos empezaron en la Universidad de Pittsburgh junto con el doctor Sansaburo Iwatsuki los programas de trasplante, a donde llegan prácticamente todos los cirujanos de trasplante del mundo a formarse y a pues multiplicar los resultados en sus países. La siguiente, por favor. Este es el doctor Roy Kalne, quien tuve oportunidad de trabajar con él durante algunos días.
Y este es el doctor Sansabori Watsuki, también en un congreso internacional hace unos años. Todavía sigue activo. La siguiente. Quisiera ahora, a forma de introducción, dimensionar un poco qué es la enfermedad hepática crónica en Latinoamérica y en el mundo, que este es de alguna forma, digamos, nuestro enemigo a vencer. La cirrosis o la mayoría de los pacientes que requieren de un trasplante, la enfermedad que origina esta condición es lo que conocemos como cirrosis. ¿Qué es la cirrosis? La cirrosis es el estadio final de un proceso inflamatorio crónico del hígado que ocasiona un daño difuso. Ese daño se caracteriza por la necrosis de los hepatocitos, necrosis tisular, con el consecuente proceso de reparación y cicatrización. Que esto significa la acumulación de tejido fibroso dentro del hígado con la formación de septos y nódulos de regeneración y obviamente la consecuente alteración de la microcirculación, lo cual pues deteriora la función del órgano en forma progresiva. La siguiente, por favor. Y la formación de lo que llamamos hipertensión portal. La hipertensión portal es el fenómeno, probablemente el fenómeno que marca la evolución y el pronóstico de los pacientes con cirrosis, como lo veremos más adelante. La siguiente, por favor. Esta es la histología normal del hígado. Esto es una imagen microscópica del hígado. Estos canales, estos espacios blancos que ustedes ven en la pantalla son canales vasculares. Estos cordones de color rosa son los hepatocitos, es el tejido hepático funcional. Y así es como funciona nuestro hígado, a través de la sangre que viene del intestino, que se vacía en estos canales vasculares y que pasa a través de estas columnas de hepatocitos, es que se llevan a cabo todas las funciones metabólicas que hace un momento por ahí mencionaba el doctor. Cuando empieza a establecerse la enfermedad hepática crónica, esta estructura, esta microestructura se ve alterada por la acumulación de tejido fibroso, ocasionando, la siguiente por favor, ocasionando esto. Esto es lo que vemos en un hígado con cirrosis. Abundante cantidad de tejido fibroso y las columnas aquellas de hepatocitos pues prácticamente desaparecen y se convierten en nódulos de regeneración con una alteración, por supuesto, en su capacidad funcional y desaparecen los canales vasculares. La siguiente. Esta es el aspecto de un hígado. Esto es un injerto que estamos por colocar, pero esto es la imagen de un hígado normal. Esto es un hígado sano. La siguiente. Y esto es un hígado cirrótico. Esto es la imagen que veíamos hace un momento en forma microscópica, la imagen de un explante, es decir, de un hígado que ya retiramos en un paciente que se someterá a un trasplante hepático. La siguiente. Decíamos que la hipertensión portal es la condición que marca el pronóstico de los pacientes con enfermedad hepática crónica y cirrosis. Se define como la elevación sostenida del gradiente de presión portal. El gradiente de presión normal es de 2 a 6 milímetros de mercurio. Cuando la presión se eleva por arriba de 8 es que aparece una de las manifestaciones de hipertensión portal, que es la citis. Por arriba de 10 aparecen las varices esofágicas o esófago-gástricas. Y por arriba de 12 el riesgo de sangrado se empieza a multiplicar. Esto es lo que se conoce como hipertensión clínicamente significativa. La siguiente, por favor. Y si viéramos esto en el curso, en un plano horizontal de tiempo, la enfermedad hepática crónica generalmente toma años para establecerse. El gran problema de los pacientes que tienen inflamación crónica es que no se dan cuenta que tienen inflamación crónica. El hígado no duele, no causa manifestaciones, no causa dolor, no causa síntomas, de tal manera que muchos de los pacientes que sufren de esta enfermedad no saben que la tienen. Después de años de inflamación crónica se establece la acumulación de tejido fibroso y lo que conocemos como cirrosis, que en principio,
cuando los pacientes tienen una función hepática, una reserva hepática funcional residual, pueden estar prácticamente asintomáticos. Luego, conforme va avanzando la enfermedad, aparecen varices, aparece ascitis, y posteriormente, pues las complicaciones graves como hemorragia, cáncer, insuficiencia hepática. De tal manera que, como vemos, esta enfermedad, como la mayoría de ellas, tiene un curso en el tiempo donde es muy, muy importante identificar los pacientes con factores de riesgo para el desarrollo de enfermedad, estudiarlos, incluso tratarlos, si lo hacemos en forma oportuna, incluso pudiéramos detener la progresión de la enfermedad, que es lo que quisiéramos siempre. Y los pacientes que progresan deben ser, pues, enviados a ser evaluados para trasplante. La siguiente. Las causas de cirrosis en todo el mundo es igual. Las causas de cirrosis son consumo excesivo de alcohol, y se define consumo excesivo de alcohol como el consumo de más de 60 gramos por día por un periodo de tiempo de más de 10 años. Eso es lo que hoy se considera como un consumo de riesgo, donde las consecuencias de este consumo es la inflamación crónica y en el curso del tiempo la aparición de cirrosis. La segunda causa es las enfermedades virales, que todavía, a pesar de los nuevos tratamientos, todavía son una causa muy importante de cirrosis en todo el mundo. Las causas o la etiología de la hepatitis viral es fundamentalmente en América es el virus de hepatitis C, no tanto el virus B como en otros lados del mundo. La tercera causa es la enfermedad grasa del hígado, lo que conocemos como hígado graso, con sus variantes de enfermedad grasa no relacionada con alcohol, y la variante con necrosis, inflamación, que es la esteatohepatitis. Estas son siglas en inglés que significan Non-Alcoholic Fatty Liver Disease y Non-Alcoholic Steatohepatitis. No significa más que hígado graso, infiltración grasa, y esto significa, el NASH significa inflamación y necrosis. Hay otras causas como las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la hepatitis autoinmune, la colangitis biliar primaria, la colangitis esclerosante primaria, algunas enfermedades metabólicas como hemocromatosis y enfermedad de Wilson, y otras mucho menos frecuentes como la lesión por el consumo crónico de algunos fármacos. Es extraordinariamente raro hoy en día, pero existen algunos. Y algunas enfermedades vasculares, de las cuales quizás el síndrome de Budd-Chiari, que significa la obstrucción de las venas suprahepáticas, es la causa más común. La siguiente, por favor. Estas tres, el consumo excesivo de alcohol, el virus de hepatitis o la cirrosis por virus de hepatitis C y la enfermedad grasa del hígado, constituyen las causas más importantes, las más importantes de cirrosis en todo el mundo, y en Latinoamérica es igual. Y casi en el 90% de los pacientes, alguna de estas combinada con el consumo excesivo de alcohol, pues es quizás la condición más frecuente de enfermedad hepática crónica. La siguiente. ¿De qué se nos mueren los pacientes con cirrosis? ¿Qué les pasa a los pacientes con cirrosis? Pues tres condiciones fundamentales. Uno, las complicaciones de la hipertensión portal, es decir, la aparición de varices esofagogástricas y hemorragia, la encefalopatía crónica, la citis y sus complicaciones como la peritonitis bacteriana espontánea y el síndrome hepatorrenal, hipertensión portopulmonar, es decir, hipertensión pulmonar relacionada a hipertensión portal en pacientes con cirrosis, el hepatocarcinoma, que es una causa importantísima de muerte, incluso en pacientes con inflamación crónica, hígado graso, sin llegar a cirrosis, es una condición que vemos ahora cada vez más frecuente. En los pacientes con cirrosis está establecido un riesgo, una incidencia que oscila entre el 2 y el 7%
de aparición de cáncer por año. Y esto varía dependiendo de la etiología y de la gravedad de la enfermedad. El hepatocarcinoma es más frecuente en pacientes que tienen inflamación crónica persistente y es más frecuente en pacientes con enfermedad avanzada. La otra causa de muerte, la otra causa por la que los pacientes fallecen, pues es el desplome de la función hepática, lo que llamamos insuficiencia hepática, lo cual es una consecuencia generalmente de algo. Es decir, un paciente con cirrosis se vuelve un paciente sumamente lábil y hay condiciones que pueden desencadenar una falla hepática, por ejemplo, infección, trombosis portal, hemorragia. Son las causas de insuficiencia o las causas más frecuentes que desencadenan insuficiencia hepática. La siguiente, por favor. Como también mencionamos al principio, el doctor que nos precedió, la cirrosis es una causa muy importante de muerte en todo el mundo. Se calcula que aproximadamente mueren 1 millón de personas por cirrosis en todo el mundo y es una causa muy importante de incapacidad laboral, de incapacidad, es una causa de deterioro de la productividad de los pacientes, causante de 31 millones de DALIs, es un indicador de incapacidad física y laboral. Y vean ustedes la cantidad de días de vida y trabajo que se pierden en pacientes que tienen este tipo de enfermedad crónica. Es una enfermedad mayormente vista en hombres y decíamos que el consumo de alcohol está presente como una de las causas más importantes o como un cofactor de enfermedad hepática crónica. En México, cada año, en México representa la cirrosis y sus complicaciones la cuarta causa de muerte global. Y se calcula alrededor de 30 a 35 mil muertes por año en México. La siguiente. Este es un reporte del registro de muertes del sistema de información en salud. Son reportes anuales. La siguiente, por favor. Como ustedes ven en este reporte, que es un poco antiguo, pero la cuarta causa de muerte es cirrosis y otras enfermedades del hígado. La siguiente. Y esto no solamente sucede en este lado del mundo, también en Europa. En Europa se consideran que hay más de 29 millones de pacientes o de personas con cirrosis o enfermedad hepática crónica. Es causante de una gran cantidad de muertes por año y decíamos, las causas son iguales: alcohol, virus y enfermedad grasa. Y un dato muy importante y que nos llama poderosamente la atención, sobre todo en nuestro lado del mundo, aunque no es solamente en Latinoamérica, es el incremento en la enfermedad grasa del hígado, tanto en la población general y como causa de enfermedad hepática crónica. El hígado graso, lo que se conoce hoy como hígado graso, no es aquella enfermedad que conocimos cuando estudiábamos medicina. Hoy representa una causa muy importante de enfermedad y de muerte. Es una complicación muy frecuente de los pacientes con diabetes. Hoy la cirrosis es una causa de muerte en los pacientes con diabetes tipo 2. La siguiente. Este es un estudio también publicado hace algunos años, pero que en su metodología es muy interesante porque de una corte de casi 40,000 pacientes adultos que fueron vigilados durante un periodo de tiempo, identificando o tratando de identificar qué tipo de enfermedades padecían o aparecían en esas poblaciones, hay dos periodos de tiempo. Uno del 88 al 94. Imagínense ustedes que a 20,000 pacientes los seguimos por 8 años, es en este periodo de tiempo, y esto es igual, pues más o menos como por 4 y por 6 años. Y les preguntamos o identificamos de qué se nos enferman. Bueno, pues
uno de los hallazgos muy importantes fue que la diferencia en 2 periodos de tiempo de la prevalencia de enfermedad hepática crónica, es decir, se mostró un incremento notable, estadísticamente significativo, de la cirrosis como causa de enfermedad. Como ustedes ven, en este periodo entre el 88 y 94, 11.8% de los pacientes tenían enfermedad hepática crónica y la prevalencia incrementó casi 3%, lo cual es estadísticamente significativo entre el 2005 y 2008. Y lo más importante, o lo que me gustaría resaltar, es qué sucede con la enfermedad grasa del hígado. La enfermedad grasa del hígado incrementa no 3, sino al doble durante este periodo de tiempo, entre el 88 y 94 y 2005 al 2008. Y esto pues se atribuye al incremento en los factores de riesgo para síndrome metabólico, como son la obesidad, la diabetes, la dislipidemia, la hipertensión. La siguiente. Ante tal escenario, ante la magnitud de la enfermedad hepática no solamente en números, sino en la gravedad, pues aparece el trasplante hepático que, como decíamos, a partir de 1985 se establece como una alternativa terapéutica para pacientes con enfermedad hepática crónica. ¿Qué ha pasado durante estos años de 1985 hacia acá? Pues que el trasplante se convierte en una alternativa no solamente real, sino muy buena alternativa, ya que ofrece sobrevidas de cerca del 85% al año, es decir, de 10 pacientes que se trasplantan, 8.5, no hay medios pacientes, pero 85% de los pacientes están vivos, bien, con una vida normal después del primer año, y la sobrevida a largo plazo, por ejemplo, a 5 años, es más o menos entre el 75 y el 80%, dependiendo de algunas condiciones como la etiología de la enfermedad. Curiosamente, la enfermedad por alcohol es de los grupos que tienen mejor sobrevida, tanto en el corto como en el mediano plazo. La siguiente. Y esto ha hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos, el trasplante represente una actividad pero impresionante. Cada año en Estados Unidos, esta gráfica solamente documenta desde el 2006 hasta el 2018, vean el número de trasplantes que se hacen por año en los Estados Unidos. Más de 6,000. Durante los últimos años, casi 7,000 trasplantes de hígado por año en los Estados Unidos. Es una cantidad brutal de trasplantes. Y obviamente, pues, el límite hoy del trasplante, pues pareciera que no es la condición técnica, no es la inmunosupresión, sino empieza a ser la disponibilidad de donantes, porque habremos de recordar que el trasplante hepático, como todos los trasplantes, necesita un donador, necesitamos un tejido para trasplantar. La fuente más importante de trasplante hepático en todo el mundo es los injertos que provienen de un donador fallecido, o lo que anteriormente se conocía como donador cadavérico, es decir, pacientes que mueren por muerte cerebral. El trasplante de donador vivo aparece como una alternativa en los Estados Unidos. Sin embargo, pues la proporción entre ambos es pues enorme. El número más importante de trasplante que se hace en los Estados Unidos y en todo el mundo es el trasplante de cadáver o de donador fallecido. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que sucede en México? En México nuestra historia es reciente y desafortunadamente pues no tenemos el número de trasplantes que necesitamos. Sin embargo, durante los últimos años, a partir probablemente del año 2000, que fue que se establecieron los programas de trasplante, digamos, los nuevos programas de trasplante en México sucede un fenómeno curioso. En el año 2000 coincide, aunque no fue planeado, pero coincide el inicio de
programas de trasplante en 3 de las ciudades más importantes, en Monterrey, en Guadalajara y en Ciudad de México, a donde, pues, como decíamos, sin planear, llegamos después de entrenarnos en el extranjero, grupos de trasplante en estas 3 ciudades, que fue lo que incrementó a partir del año 2000, como ustedes ven, el número de trasplantes y, por supuesto, los resultados. Este gráfico muestra la cifra de trasplantes por año hasta el año pasado, que tuvimos por la pandemia, como lo podemos ver aquí, pues una caída espantosa de trasplantes. Se detienen los programas de trasplante en todo el país, incluso el trasplante de donador vivo. Sin embargo, pues el número de trasplantes, el número de donantes empieza pues desde hace un par de meses a repuntar y obviamente a reactivar los programas de trasplante en el país. La siguiente. Entonces, ¿quién debe trasplantarse? Como decíamos, los pacientes con enfermedad hepática crónica son una cantidad extraordinaria. Hay muchos pacientes que tienen enfermedad hepática crónica y cirrosis, pero no todos los pacientes que tienen cirrosis necesitan trasplantarse. Una gran cantidad de estos pacientes pueden ser diagnosticados en forma temprana, manejados e incluso tener sobrevidas comparables al trasplante, teniendo cirrosis e incluso complicaciones. Por ejemplo, pacientes con hepatocarcinoma que son diagnosticados en forma temprana, que pueden ser sometidos a tratamientos con intención de curación, como la cirugía o la ablación. La ablación es estos procedimientos que permiten destruir las lesiones a través de diferentes métodos de energía, como calor, por ejemplo, como microondas, por ejemplo. Entonces, el trasplante hepático debe ser considerado en los pacientes con enfermedad hepática aguda o crónica, cuyo pronóstico tanto en tiempo como en calidad de vida sea menor a la ofrecida por trasplante. ¿Cuál es la sobrevida que ofrece el trasplante? 85% a 1 año, 75% a 5 años. Cuando el paciente tiene una enfermedad incapacitante o una expectativa de vida debido a su enfermedad menor a lo que ofrece el trasplante, en ese momento el paciente debe ser considerado o evaluado para trasplante. Los pacientes deben de seleccionarse para garantizar los resultados. Los pacientes deben seleccionarse en base a una minuciosa evaluación, tanto evaluación clínica como bioquímica, estudios de imagen, endoscopía, biopsias, etcétera, buscando 3 aspectos fundamentales, 3 preguntas que debemos de contestarnos en forma contundente en un paciente que va a ser trasplantado. La siguiente. La primera es ¿por qué un paciente tiene cirrosis? La etiología de la cirrosis. No es igual trasplantar a un paciente con cáncer, con hepatocarcinoma, que trasplantar a un paciente con cirrosis por colangitis biliar primaria, o no es igual un paciente con virus C que un paciente con virus B. Entonces es fundamental tener clara la etiología. Cada vez más, o más bien cada vez menos, tenemos como diagnóstico lo que anteriormente se conocía como cirrosis criptogénica, es decir, cirrosis de causa desconocida. Hoy es muy, muy poco frecuente, casi siempre tenemos o debemos de tener claro cuál es el origen de la enfermedad, porque esto impacta no solamente en el manejo operatorio, sino a largo plazo. La segunda pregunta que debemos de contestarnos es la siguiente. ¿Cuál es el estadio de la enfermedad? ¿Qué tan grave está un paciente? ¿Y cuáles son las alternativas de tratamiento que un paciente tiene? Esto determina el momento del trasplante, cuándo un paciente debe ser trasplantado. Hay diferentes modelos, como veremos más adelante, diferentes modelos, tanto modelos matemáticos como modelos clínicos, que nos permiten identificar en la gravedad de la enfermedad, correlacionarla con su pronóstico e indicar el trasplante. La siguiente. Y la tercera pregunta, o el tercer punto fundamental de la evaluación es establecer la ausencia o presencia de lo que llamamos contraindicaciones. Contraindicaciones son condiciones clínicas que son diferentes a la cirrosis, que comprometan el pronóstico de un paciente que va a ser llevado a trasplante.
trasplante es una gran cirugía, es un procedimiento complejo, muy complejo, con una mortalidad operatoria, con una morbilidad operatoria muy importante. Y obviamente, pues no queremos que los pacientes se nos mueran del corazón, por ejemplo, o se nos mueran de un cáncer de próstata que no identificamos. Entonces, los pacientes deben de ser evaluados en busca de lo que hoy conocemos como contraindicaciones que más adelante especificaré. La siguiente. La evaluación pretrasplante, decíamos, requiere de una historia clínica detallada, múltiples estudios de laboratorio que incluyen análisis de metabólico, función hepática, función renal, screening de infecciones. Hay un panel de estudios que deben hacerse buscando la presencia de infecciones crónicas u ocultas, procedimientos endoscópicos, a veces se necesita biopsia, cada vez es menos, y se requiere de la valoración de un grupo de expertos dedicados al trasplante en busca de afecciones extrahepáticas de la enfermedad hepática crónica o de la cirrosis. Se necesita valoración por el hepatólogo, por el anestesiólogo, por medicina crítica, cardiología, debemos evaluar desde el punto de vista respiratorio, infectología. Los pacientes deben de ser evaluados por psiquiatría antes de ingresar a la lista de espera. No solamente los pacientes con alcohol, donde esto reviste fundamental importancia, un criterio lógico para que un paciente pueda ser trasplantado es que en el caso de los pacientes con cirrosis por alcohol, que no tengan documentado adicción. La adicción es una enfermedad psicosocial que debe tratarse y que por supuesto excluye en la mayoría de los casos a los pacientes como candidatos para trasplante. Importante la evaluación de otorrino, de odontología incluso, de nutrición, es fundamental la evaluación de nutrición. Hoy por hoy, tanto la obesidad como la desnutrición significan una contraindicación puntual para el trasplante. Y decíamos, después de toda esta evaluación minuciosa, tenemos que contestar estas tres preguntas, tener claro etiología, estadio de la enfermedad y la presencia de contraindicaciones. La siguiente. Las causas más importantes de trasplante, es decir, ¿por qué se trasplantan pacientes? Se enlistan aquí. Decíamos, las más comunes, virus, alcohol, enfermedad grasa del hígado, enfermedades autoinmunes. Hay un grupo que se conoce como enfermedades colestásicas, dentro de las cuales la colangitis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria son padecimientos comunes en el adulto. La causa más común de trasplante en los pacientes pediátricos es la atresia de vías biliares, es un padecimiento congénito. Algunos pacientes con falla hepática aguda grave o hepatitis fulminante o subfulminante, son dos escenarios clínicos de la misma enfermedad, también son candidatos para trasplante. Algunas enfermedades metabólicas, decíamos, Wilson, hemocromatosis, Budd-Chiari. Y los tumores, el tumor más frecuente susceptible para trasplante es el hepatocarcinoma. Algunos pacientes con metástasis de tumores neuroendocrinos también pueden ser candidatos para trasplante. Recientemente hay publicaciones de grupos que empiezan a hacer trasplante para pacientes con con metástasis de cáncer colorectal. Sin embargo, no es el estándar. La siguiente. Esto es con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo sabemos qué tan enfermos están los pacientes? ¿Cómo sabemos? Una pregunta común de los pacientes que tienen cirrosis es ¿qué porcentaje de mi hígado funciona? Pues no existe ese concepto, es decir, no hay una enfermedad parcial o no del hígado dependiendo del volumen. Sí hay fórmulas que nos permiten calcular, por ejemplo, la presencia de esteatosis o la presencia de fibrosis, cuantificar la fibrosis, pero no en porcentaje del órgano como tal. De las herramientas más antiguas que siguen teniendo utilidad para evaluar
el estadio funcional o la gravedad de los pacientes es esta clasificación que seguramente muchos de ustedes conocen, es una clasificación de Child-Pugh. Es una clasificación que utilizando parámetros bioquímicos como la bilirrubina, albúmina y el INR, más parámetros clínicos como ascitis y encefalopatía, nos permiten clasificar los pacientes en 3 categorías, A, B y C. Dependiendo de los puntos, se le otorga a cada valor se le otorga un punto, de tal manera que pacientes que tienen entre 5 y 6 puntos son los pacientes en clase A, pacientes con, incluso puede considerarse cirrosis compensada. Los pacientes no necesitan trasplante, tienen una sobrevida media de 15, 20 años, menor que la población general, por supuesto, pero no deben ser incluidos ni considerados para trasplante. Los pacientes en clase C, los pacientes que tienen más de 10, 12, 13, 15 puntos, son pacientes gravemente enfermos que en la gran mayoría de los casos, por supuesto que necesitaban trasplante, pero en muchos de estos casos, cuando los pacientes son muy, muy enfermos, su mortalidad es muy elevada de tal manera que no son los candidatos ideales para trasplante. En algunos casos puntuales pueden ser sometidos a trasplante, pero la necesaria espera, es decir, el tiempo que tarda un paciente para recibir un donante, pues les aumenta mucho la mortalidad en la lista de espera. El paciente clase B, el que tiene entre 7 y 9 puntos, es el paciente ideal que debe ser referido a un programa de trasplantes para su evaluación. La siguiente. La herramienta actual para clasificar la gravedad de la enfermedad, curiosamente, es una fórmula matemática que no fue creada para el trasplante, sino fue creada para evaluar la sobrevida de pacientes con TIPS. TIPS son estas derivaciones intrahepáticas, son estos shunts intrahepáticos que utilizamos para pacientes con cirrosis, perdón, con ascitis intratable o hemorragia varicial. Este modelo matemático que utiliza como variable la bilirrubina total, la creatinina y el INR, generan un valor que es un continuo de 6 a 40 y que se ha correlacionado con una sobrevida del 90% a 3 meses para pacientes con un score bajo, digamos de 6, y de una sobrevida del 7% solamente a 3 meses. Esto se ha trasladado a la lista de espera y hoy es el recurso que más se utiliza casi todo el mundo para la asignación de donantes. Es decir, un paciente, una vez que es colocado en la lista de espera, se le otorga una evaluación y una calificación de MELD, y dependiendo de la calificación de MELD, es decir, entre mayor número es mayor su gravedad y mayor su riesgo de muerte en lista de espera, tienen prioridad para que les sea asignado un donante. Y esa es la forma como hoy se distribuyen los donantes en casi todos los programas del mundo. Este modelo de MELD significa Model for End Stage Liver Disease. Tiene algunas variantes, por ejemplo, el PEL, que es el MEL para pediatría, el MEL sodio, el MEL integrado, en fin, hay muchas variables, pero la mayoría de digamos, el estándar para evaluar los pacientes es el MEL sodio, donde se considera también el nivel de sodio sérico y la presencia o no de hemodiálisis como un factor o como una variable de riesgo. La aplicación del MEL determina que en razón de, decíamos, su gravedad, la gravedad de la enfermedad, que el valor mínimo para considerar un paciente para ingresar a la lista de espera es de 15. Pacientes con menos de 15 no está justificado llevarlos a trasplante debido a que la mortalidad operatoria y la morbilidad puede ser incluso mayor con trasplante que sin trasplante. ¿Se acuerdan que en principio decíamos que un principio muy sencillo de entender para indicar cuándo un paciente necesita trasplantarse o no es cuando el trasplante sea mejor que no trasplantar a un paciente? En cuanto a
tiempo y calidad de vida. Debido a que el MEL considera solamente estos valores y es una fórmula matemática, bilirrubina, creatinina e INR, no analiza o no toma en consideración algunas variables clínicas que constituyen una complicación y que incluso determinan el pronóstico de los pacientes con cirrosis, por ejemplo, ascitis, hemorragia varicial, hepatocarcinoma. Para resolver esto, el que los pacientes en que en estos pacientes no se evalúa su presencia, hay lo que se llama excepciones de MEL, es decir, condiciones específicas que impactan en la mortalidad de los pacientes con cirrosis, como los que mencioné, ascitis, hemorragia y hepatocarcinoma, de tal manera que a los pacientes se les asignan puntos extra en la lista de espera, lo cual obviamente incrementa su oportunidad para recibir un trasplante. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, el hepatocarcinoma, que es la excepción de MEL estándar o más conocida. Un paciente con cirrosis puede tener, por ejemplo, un Child B, puede tener un MEL de 10, pero solamente por tener hepatocarcinoma se le otorgan 20 puntos extras de tal manera que el paciente de tener un MEL por función hepática de 10 o de 8, pues el asignarle puntos extras lo coloca con un MEL de 30 en la lista de espera, lo cual le incrementa la posibilidad de recibir un trasplante. Y esto es simplemente basado en el riesgo de mortalidad en lista de espera. De esta es en la forma en que hoy por hoy se asignan los donantes para trasplante en la lista. La siguiente. Y esto tiene que ver con lo que anteriormente conocíamos como indicaciones clínicas, es decir, ¿cuándo un paciente debería trasplantarse? Pues cuando ya tuvo hemorragia varicial debe ser evaluado. Cuando tiene ascitis y ya tuvo, por ejemplo, peritonitis bacteriana, ya debe ser evaluado para el trasplante. Un paciente con encefalopatía crónica debe ser referido. Un paciente con hepatocarcinoma en cualquiera de sus estadios debe de ser referido a un centro de trasplantes para ser evaluado. La siguiente. Con respecto a las contraindicaciones, cuando un paciente ya no se puede trasplantar. Un paciente no se puede trasplantar cuando tenga, decíamos, un MEL por abajo de 15, cuando tenga una infección de cualquier tipo, viral, fúngica, bacteriana, activa, con excepción de los pacientes con virus de hepatitis C, hepatitis B e incluso VIH. Hay pacientes que hoy por hoy, bajo condiciones especiales, pueden ser llevados a la lista de espera siempre y cuando reúnan, pues sobre todo los pacientes con HIV, criterios específicos que tienen que ver con carga viral y con cuenta de CD4. Pacientes con tumores hepáticos o extrahepáticos, pacientes con tumores en otro sitio, tumores, por ejemplo, neoplasias, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de piel, etcétera, que tengan una neoplasia de menos de 5 años no son pacientes candidatos al trasplante. Si tuvieron una neoplasia, tienen más de 5 años sin actividad del tumor, si están en remisión completa, pueden ser considerados para trasplante. Cuando el paciente rebasa lo que conocemos como los criterios de Milán, tampoco es candidato. Un paciente con colangiocarcinoma en general no es un candidato para trasplante. Pacientes que tienen afecciones extrahepáticas severas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, insuficiencia, por ejemplo, enfermedad cerebral degenerativa, por ejemplo, esos pacientes no son candidatos para trasplante. Hay excepciones en esta contraindicación, como son, por ejemplo, la insuficiencia renal, donde el trasplante simultáneo de hígado-riñón es una alternativa para estos pacientes. Hay reportes de hígado-corazón, sin embargo, son pacientes muy, muy, muy complejos. De tal manera que una afección cardíaca, una afección pulmonar
severa excluye a los pacientes como candidatos para trasplante. Lo que conocemos como contraindicaciones anatómicas, es decir, que no tenemos dónde conectar el hígado, como sucede con los pacientes con trombosis mesentérico portal extensa, también es una contraindicación para trasplante. Un paciente que está activo en drogas y alcohol también es una exclusión. Pacientes con con hepatitis fulminante que tienen presión intracraneal, lo cual es una complicación grave de este grupo de pacientes. Arriba de 50 mililitros de mercurio no se trasplantan. Estos pacientes, cuando se trasplantan, pueden salir con el hígado funcionando, pero con muerte cerebral por edema cerebral. De tal manera que la presión por arriba de 50 mililitros de mercurio es una contraindicación en pacientes con hipertensión pulmonar severa, pacientes que tengan incapacidad psicosocial, y psicosocial es un eufemismo porque, para decirlo de otra forma, si el paciente no tiene recursos económicos o familiares que sostengan su cuidado, no son candidatos para trasplante. Como decíamos, pacientes con índice de masa corporal por arriba de 40 o índice de masa corporal por abajo de 18, o lo que se conoce como pacientes sarcopénicos, tienen una alta mortalidad, por lo tanto no son candidatos para trasplante. La siguiente. Y en resumen, estas son las indicaciones más comunes para trasplante en prácticamente todo el mundo. La gran mayoría de los pacientes, casi el 60%, son trasplantados por cirrosis de cualquier etiología de las que ya mencionamos, falla hepática aguda grave, cáncer, casi un 15%, enfermedades colestásicas, enfermedades metabólicas son las menos frecuentes, pero como decíamos, la cirrosis es la causa más importante de trasplante en casi todo el mundo. La siguiente. Una vez que el paciente es evaluado y que completa todo el protocolo de evaluación, se tienen los resultados, etcétera, debe ser presentado en una sesión del Comité Multidisciplinario de Trasplante. Todo hospital o todo programa tiene un comité, no son decisiones individuales. El paciente debe ser presentado en ese comité, escuchar la opinión de los expertos en cada una de sus áreas, y una vez que se aprueba, como candidato es colocado en la lista de espera. La lista de espera pues no es así como solamente darnos de alta en un padrón, sino es pues el inicio de un trabajo a veces exhaustivo para los pacientes, porque en ese momento los pacientes suelen estar muy enfermos. Deben de llevar un control mensual con nutrición, a veces con rehabilitación, para vigilar, por supuesto, su estado clínico e identificar razones, en algunos casos, que implica darlos de baja en la lista. Durante este periodo de tiempo se les otorga un folio que emite el Centro Nacional de Trasplantes, que es como una documentación legal de que tú sepas que estás en la lista de espera. Se aprovecha este tiempo para pues arreglar los temas, digamos, financieros, y trabajar con el banco de sangre, que el banco de sangre es un gran pilar del trasplante. Se consume una cantidad enorme de sangre, plasmas, todos los productos de la sangre se consumen durante la cirugía y en los días posteriores, de tal manera que debemos de tener siempre asegurada la reserva. Y una vez que el paciente está en lista de espera, el tiempo de espera pues es muy variable, depende de cada programa. Y una vez que el paciente es llamado para el trasplante, el paciente en la lista de espera también se trabaja en el tema de la comunicación y el traslado. Nosotros tenemos muchos pacientes que vienen de fuera de la ciudad, de tal manera que tenemos que garantizar que los pacientes estén en el hospital. Al ser llamados, deben estar en el hospital durante las siguientes 4 horas, y deben de llegar al hospital, a su ingreso,
con sus donantes de plaquetas. Las aféresis plaquetarias, todos los pacientes, la gran mayoría de los pacientes que trasplantamos tienen trombocitopenia debido a la enfermedad hepática crónica. Entonces, utilizamos aféresis plaquetarias y como ustedes saben, la aféresis es un producto de banco que tiene muy poca vida media, de tal manera que idealmente debe prepararse, digamos, al momento de que se va a usar. Entonces, el paciente debe llegar al hospital con sus 2 donadores de plaquetas. Y así es como una vez que llega el momento, el paciente llega o entra al trasplante. La siguiente. ¿Cómo se hace un trasplante? El trasplante tiene 2 partes. Una es la cirugía del donante, es decir, debemos de traer el donante de algún sitio. Lo más común es el obtener un hígado de un donante en muerte cerebral, lo que se llama donante cadavérico o donante fallecido. Son pacientes que mueren por muerte cerebral. Esto significa que tienen el corazón latiendo, que tienen parámetros vitales normales, es decir, deben de tener saturación normal, deben tener volumen urinario normal, deben tener presión normal, temperatura normal, pero con muerte cerebral documentada. Ese es el donante más común. Y el otro escenario en el trasplante hepático, menos frecuente, pero el donador vivo, es decir, alguien que le otorgará una parte, un segmento de su hígado al receptor. Es un escenario frecuente en los pacientes pediátricos debido a, por obvias razones, a la escasez de donantes pediátricos o donantes pequeñitos. Entonces, el donante vivo en este grupo de pacientes es una muy buena alternativa. Casi simultáneamente debemos empezar o debemos hacer la cirugía del receptor. La cirugía del receptor, es decir, quitar un hígado enfermo con cirrosis y poner el otro. Esa cirugía es una cirugía compleja. Imaginen ustedes si un paciente está gravemente enfermo con cirrosis, hipertensión portal, con ascitis, etcétera. La cirugía tiene pues una complejidad especial. Para fines técnicos, la cirugía del receptor se clasifica o se divide en una fase prehepática, es decir, la hepatectomía, hay que quitarle el hígado. Durante un tiempo el paciente está sin hígado y posteriormente la fase de implante y de reperfusión. Es decir, una vez que el hígado se conecta y se reperfunde de sangre, es un momento crítico desde el punto de vista metabólico y tiene, pues, hay protocolos puntuales del manejo, sobre todo el manejo anestésico en estos casos, dado que las complicaciones metabólicas y hemodinámicas son importantes. Voy a mostrarles algunas imágenes de cómo hacemos el trasplante. La siguiente, por favor. La primera parte, decíamos, la cirugía del donante fallecido. Hoy la técnica que se utiliza también en todo el mundo es la técnica de extracción multiorgánica. Es decir, un paciente que está en muerte cerebral con el corazón latiendo es llevado al quirófano con todos los cuidados de anestesia general, igual que si fuera una cirugía de cualquier tipo. Se relaja, por supuesto, el paciente, aunque tiene muerte cerebral, tiene un tono muscular, el paciente debe estar ventilado, relajado, y el objetivo es identificar, por supuesto, la presencia y el estado de los órganos a través de un abordaje tóraco-abdominal. Se colocan cánulas tanto en la aorta como en la porta, como en el corazón, cuando vamos a obtener corazón y pulmón. Se perfunde cuando el paciente, una vez que se canula, se para el corazón, se detiene el latido cardíaco y se empieza la perfusión de los órganos in situ, por eso se llama técnica de extracción multiorgánica con perfusión in situ, sin mover los órganos a través de sus fuentes vasculares, sus afluentes vasculares normales, se perfunden con soluciones de preservación frías. Y posteriormente, una vez que esto sucede, procedemos a la extracción de los órganos, a veces en bloque o a veces separados, dependiendo
Debe salir siempre primero el corazón, luego los pulmones, luego el hígado y luego los riñones y luego intestino, etcétera. Injertos vasculares, etcétera. Posteriormente, eso es la fase de extracción y posteriormente los órganos deben de prepararse para ser trasladados. Cuando realizamos este procedimiento de extracción multiorgánica con perfusión in situ, el perfundirlos en el sitio original nos permite mantenerlos fríos en muy corto tiempo. Acortamos lo que llamamos periodo de isquemia caliente, que eso es uno de los fenómenos que interfiere con la función del injerto una vez reperfundido. Acortamos prácticamente, desaparecemos la isquemia fría, la isquemia caliente, perdón, porque en el momento que el corazón deja de latir, en ese momento empezamos a infundir soluciones de preservación. La siguiente. Este es el abordaje. Como vemos, abierto el tórax, abierto el abdomen completo, exponemos el abdomen. Aquí está el hígado, es un hígado normal. La siguiente. Estos son los grandes vasos, la aorta y la cava que están referidos a través de estas arterias y venas. La aorta colocamos una cánula que nos ayuda a perfundir los órganos, tanto el hígado como los riñones. Canulamos la porta también a través de un afluente y empezamos a infundir las soluciones de preservación. La siguiente. Debe colocarse hielo en la cavidad para enfriar los órganos en su superficie. Vean cómo cambia el aspecto del hígado. Este es un hígado ya sin sangre, pero con soluciones de preservación, que está listo para ser extraído y trasladado. La siguiente. Y esta es detalles técnicos de cómo tenemos que extraer el hígado. La vía biliar se tiene que lavar, hay que eliminar la bilis de la vesícula y los conductos biliares. Tenemos que recolectar, digamos, el hígado con sus pedículos vasculares, con la arteria, con la vena. Perfundirlos in situ nos permite tener 12 horas de margen para trasladar y trasplantar este hígado. Idealmente, de esto ya depende de los grupos. Nosotros nunca trasplantamos un órgano con más de 10 horas. Debemos asegurarnos que tenga al menos como máximo ese tiempo, dado que el índice de fallo primario del injerto, es decir, una vez colocado no funciona, está en relación con el tiempo que pasa guardado ese injerto. Entonces, debemos de acelerar siempre el proceso tanto de traslado como adelantar casi simultáneamente, empezar el receptor cuando se está haciendo el donante. Esto acorta los tiempos. La siguiente. Y una vez que recibimos el órgano, debemos de preparar los pedículos vasculares para realizar las anastomosis. Esto que estamos haciendo aquí es lo que llamamos cirugía de banco, es decir, el hígado está aquí en una bolsa con solución de preservación y hielo. Tenemos que mantener, digamos, preparar los pedículos vasculares. La siguiente. Es un detalle de que en este momento estamos preparando la cava suprahepática. La siguiente. Y esto es es una imagen muy explicativa, digamos, del concepto del donador multiorgánico. Una de las razones por las que los pacientes rechazaban, al menos en nuestro medio, la donación es el concepto de que pues no se iban a ir al cielo porque no estaban completos. Entonces, alguna caricaturista ahí con su humor nos compartió esta imagen. La siguiente. Este es el abordaje del receptor. El paciente, casi decíamos en forma simultánea, ya cuando se está terminando el donante, pasamos al receptor. Tenemos que abordar el abdomen a través de una incisión que se llama subcostal bilateral o en Mercedes-Benz. ¿Se acuerdan de la imagen de esta del Mercedes-Benz? Bueno, pues es igual, dos incisiones laterales con una extensión a la línea media.
Utilizamos retractores mecánicos que nos permiten abordar todo el abdomen superior. La siguiente. Este es el hígado, lo que vemos, una de las imágenes que vemos, esto es una piedra, vean ustedes cómo es un hígado duro, difícil, una anatomía alterada, con coagulopatía y con hipertensión portal, lo cual hace que esta cirugía sea muy demandante, tanto para el paciente como para el grupo el grupo médico, el grupo quirúrgico y anestesiólogo. Tenemos que ir a veces un poquito contra el tiempo. La siguiente. Y esto es un gráfico de qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que quitar el hígado de su posición original. Del lado izquierdo de la pantalla ven los pedículos tanto de la vena porta como de la vía biliar y la vena cava clampados. Y en la parte superior, la arteria, perdón, la vena cava suprahepática. Aquí arriba de esto está el corazón. Cuando utilizamos esta técnica que se conoce como la técnica clásica, tenemos que obstruir el flujo de retorno, es decir, los pacientes se quedan sin precarga. Por lo tanto, utilizamos este dispositivo que está a la derecha de su pantalla, que es lo que llamamos el bypass venovenoso, es decir, conectamos la circulación infrahepática, la pasamos a una bomba de Rolles, una bomba de circulación extracorpórea, y este flujo es regresado a través de la vena subclavia, de tal manera que de esta forma conservamos la precarga y los pacientes pues tienen perfusión renal normal, lo cual es una de las condiciones o una de las complicaciones más frecuentes de la oclusión vascular total. La siguiente, cada vez utilizamos menos esta técnica y hoy utilizamos una técnica que se llama de preservación de la vena cava, es decir, desconectamos el hígado de toda la vena cava retrohepática, conservando las venas hepáticas en un muñón único para colocar el injerto solamente anastomosando la vena cava suprahepática con el parche de las venas suprahepáticas del receptor. Esto es una imagen a la izquierda de su pantalla, vemos la imagen y a la derecha vemos una fotografía de lo que sucede. Aquí ya no hay hígado, se ve la vena cava, este tubo de color rojo grande es la vena cava retrohepática. Y donde está este clamp son las 3 venas hepáticas juntas en un solo patch, donde haremos la anastomosis. La siguiente. Y esto es una imagen de un hígado. Así es, esto es lo que vemos, un hígado pequeñito, en este caso es un hígado muy, muy pequeño en un adulto, un hígado muy pequeño que mide, este bisturí mide 13 centímetros, más o menos, 14 centímetros, imaginen ustedes el diámetro, la longitud de este hígado. La siguiente. Esto es el injerto, la imagen del injerto que obtenemos después de haber sido preparado, preservado y preparado en la cirugía de banco. La siguiente. Aquí vemos cómo se está por iniciar la anastomosis. Esto que está, donde está la sutura del lado izquierdo, es la vena cava suprahepática. La siguiente. Y esto es lo que hacemos. Se reconstruye de la siguiente forma. Se hace una anastomosis de la vena porta a la vena porta, de la arteria a la arteria, de la vía biliar a la vía biliar y, por supuesto, de la cava suprahepática al parche de las venas suprahepáticas del receptor. El orden es, primero hacemos la cava, luego hacemos la porta, reperfundimos y una vez que se reperfunde se completan la anastomosis arterial y la anastomosis biliar. Una variante anatómica de la reconstrucción biliar, sobre todo en algunos pacientes con enfermedades originalmente con afección de la vía biliar, como colangitis biliar primaria, por ejemplo, o cirrosis biliar secundaria, utilizamos la reconstrucción de la vía biliar de esta forma, con una hepático y ayuno anastomosis. La siguiente. Y este es el hígado reperfundido. Vean cómo adquiere de nuevo el color. Este catéter que se ve del lado izquierdo es un catéter que anteriormente dejábamos en la vía biliar. Hoy no dejamos ningún catéter.
La anastomosis se realiza colédoco en el 90% de los casos. No dejamos ningún tipo de prótesis, a diferencia de lo que hacíamos al principio. Y esto es una de las enseñanzas del trasplante. Incluso hoy por hoy en cirugía biliar es extraordinario que dejemos prótesis aún en pacientes con hígado sano. La siguiente. Y estas son algunas variantes de la técnica. Por ejemplo, esto es una técnica de reducción del injerto o injerto dividido. Hay forma de, en algunos casos especiales, dividir un injerto y tener dos de uno solo. Generalmente el injerto menor, que es el del lado izquierdo, es decir, del lado izquierdo del hígado, segmentos 2 y 3, se utilizan para trasplantar a un paciente pediátrico, y el resto del hígado, los segmentos, el lóbulo derecho completo, se utiliza para trasplantar a un adulto. Y este es un ejemplo, es un caso de nuestro grupo, donde lo que está en la parte superior de la diapositiva, ese hígado ahí que se ve de color amarillo, ese es un lóbulo derecho, y aquí en la imagen de abajo se ve ya reperfundido. La siguiente. Otra variante de la técnica es la técnica donante vivo. Decíamos, el donante vivo se utilizan segmentos 2 y 3 para obtener un injerto pequeño que se coloca en un paciente pequeño. Esta es la forma de reconstrucción. Aquí generalmente utilizamos injertos vasculares. Son pedículos vasculares muy pequeñitos, tanto del receptor como del injerto. Por lo tanto, casi siempre tenemos que utilizar injertos. Y del lado derecho vemos lo que se hace en el adulto. En el adulto generalmente se hace el lóbulo derecho del hígado. Tenemos que hacer una hepatectomía derecha en el receptor, y es donde radica la complejidad de este procedimiento en la cirugía del donante, perdón. Tenemos que hacer una hepatectomía derecha, obtener un injerto que también es colocado en forma ortotópica una vez que se quita el hígado enfermo. La siguiente. La evolución de los pacientes post-trasplante generalmente pasan a terapia intensiva. Anteriormente, en forma rutinaria, pasaban intubados. Hoy siempre tratamos de que salgan extubados. Depende de muchas cosas, pero eso es un factor que ha disminuido la mortalidad operatoria. Lo logramos hoy casi en el 50-60% de los casos. El paciente pasa a terapia intensiva. Durante las primeras semanas existe una vigilancia estrecha de las anastomosis vasculares. Utilizamos ultrasonido Doppler diariamente por 3 días seguidos. Cualquier alteración que veamos en el flujo de la arteria hepática o de la vena porta, la arteria hepática es la más, digamos, la que más nos preocupa. Cualquier alteración en el flujo o en las imágenes nos obliga a revisar las anastomosis. Anteriormente los llevábamos a angiografía. Hoy confiamos plenamente en el juicio y la experiencia de nuestros radiólogos, de tal manera que si el radiólogo me dice no veo la arteria o no veo el flujo, tenemos que llevar a los pacientes a reexplorar, tratando de evitar una de las complicaciones más temidas, que es la trombosis de la arteria hepática, que ocasiona, por supuesto, fallo primario del injerto y pues a veces la necesidad de retrasplante. Por eso es muy importante identificarlo en forma temprana. Así como esta, hay otros protocolos de prevención. Sabemos que todos los pacientes que se trasplantan tienen una complicación en el curso de su postoperatorio. Tienen una al menos, no hay ninguno que no tenga una complicación. Hay complicaciones pequeñas y complicaciones muy graves. Las más graves, decíamos, son las trombosis de la arteria hepática, el fallo primario del injerto, la hemorragia que nos obliga a llevarlos a explorar. Pero hay muchas otras complicaciones que hoy por hoy, como decíamos, están contempladas, y hay un protocolo de prevención y de detección temprana, lo cual por supuesto nos permite pues disminuir nuestra mortalidad operatoria. La inmunosupresión, que es una parte fundamental del trasplante, empieza prácticamente durante el transoperatorio. Durante el transoperatorio administramos
bolos de esteroides. En pacientes seleccionados utilizamos inducción con anticuerpos monoclonales que se administran durante el transoperatorio. Pero los esquemas básicos de la inmunosupresión son a base de tacrolimus hoy por hoy, tacrolimus, ácido micofenólico y esteroides. Es el estándar del protocolo de inmunosupresión. Estos protocolos de este esquema de inmunosupresión se va reduciendo en dosis hasta que los pacientes quedan con un solo inmunosupresor en la gran mayoría de los casos. El manejo del rechazo agudo en el hígado es una complicación, no es infrecuente, cada vez menos con el uso de anticuerpos, pero entre el 25 y el 30% de los pacientes pueden tener episodios de rechazo agudo que responden muy bien al manejo con esteroides. Y de esta forma los pacientes tienen una inmunosupresión a largo plazo estable. Es fundamental el ajuste a largo plazo de los inmunosupresores, ya que, como sabemos, hay complicaciones graves asociadas a los efectos secundarios del inmunosupresor, sobre todo las neoplasias. Por lo tanto, es una política de casi todos los grupos de reducir en cuanto no sea posible los inmunosupresores. La siguiente. Esto es una publicación de hace ya algunos años, creo que 12 años después, sí, 12 años después del inicio del programa. Estos son nuestros resultados. La derecha son muy pequeños, estos son detalles, pero lo que quiero que vean es esta gráfica de sobrevida. Esto es una curva actuarial y esta es la sobrevida promedio, la sobrevida actual de nuestros pacientes. La siguiente. La siguiente. Y estos son algunos casos de nuestra lista de trasplantes de nuestros pacientes. La siguiente. Vamos a avanzar al final, nada más quisiera dejar algunas conclusiones. El trasplante hepático es una alternativa real, puede hacerse con muy buenos resultados similares a los que se publican en la literatura. Y es fundamental la selección de los pacientes en el manejo multidisciplinario, la presencia de comités para obtener buenos resultados. Como un mensaje a los gastroenterólogos, a los cirujanos, a los estudiantes, es recomendable la referencia temprana de los pacientes con cirrosis a los centros de trasplante. El concepto de que el paciente con cirrosis que sangraba estaba perdido, que no hay nada que hacer por él, no es correcto, esto no es cierto. Los pacientes tienen muchas alternativas de tratamiento y de manejo, de tal manera que deben de ser referidos a centros con experiencia. Con esto termino. La siguiente. Muchísimas gracias a los organizadores. Daniela Betanco, felicidades. A la universidad, muchas gracias por su atención y aquí me quedaré para preguntas. Muchas gracias, doctor. Bien, vamos a la ronda de preguntas. Tenemos una gran cantidad de preguntas, doctor. Vamos a tratar de hacerlo concreto y también le vamos a pedir que sus respuestas, algunas que no tengan que ser tan profundas, podamos contestarlas de manera oportuna. Bien, tenemos la primera pregunta y es, si un paciente ingresa a lista de espera por un MEL mayor de 15, pero ya estando en ella su índice baja de 15, ¿lo sacan de la lista o puede seguir en ella? La experiencia en México. Por supuesto, es una regla. Si el paciente en el curso de su evaluación mejora, ese paciente no se debe trasplantar. Muy bien, gracias, doctor. Tenemos por acá, para ingresar en lista de espera en México, ¿se considera la edad? Persona joven versus tercera edad. Es una pregunta interesante. Hasta ahora, hasta hace algunos años, el 70 años era el límite de edad, pero hoy se considera el estadio funcional de los pacientes y no el número de años vividos. Nuestro paciente de mayor edad trasplantado tenía 72, hoy tiene 78 y está en muy buenas condiciones. Gracias, doctor. ¿Cuál es el nivel de riesgo para el donante en un trasplante hepático en adultos? El trasplante hepático de donador vivo es un procedimiento doblemente complejo.
porque debemos de buscar un donante perfectamente sano a quien le vamos a hacer una hepatectomía derecha. La mortalidad reportada es muy baja, sin embargo, pues en concepto debería ser 0. Sin embargo, hay reportes de muertes, sobre todo en programas de los Estados Unidos, que eso cambió pues radicalmente el abordaje. Pero sí, los pacientes deben de tener mortalidad 0. Tienen complicaciones, sin duda. Cerca del 20 al 25% de los pacientes pueden tener complicaciones, pero la mortalidad se calcula en el 0.1%, es decir, muy bajita. Muchas gracias, doctor. ¿Una persona que tiene cáncer hepático siempre es candidato para trasplante o existen excepciones? ¿Hay un puntaje especial para cáncer en MEL? Bueno. Sí, decíamos, en principio el hepatocarcinoma es una de las causas más frecuentes de muerte en los pacientes con trasplante. Pacientes con lesiones, hay una clasificación, que se llama BCLC, que nos ayuda a identificar pacientes que pueden ser sometidos a tratamientos con intención de curación diferentes al trasplante, por ejemplo, cirugía de resección o ablación. Pacientes con lesiones pequeñas, hígado con cirrosis, pero sin hipertensión portal significativa, pueden ser sometidos a resección o a ablación con resultados similares al trasplante. Sí, doctor, lo escucho. Sí. Pues, esa es la alternativa de los tratamientos no diferentes al trasplante, son muy, muy eficientes. Y un paciente en lista de espera para trasplante que tiene hepatocarcinoma, se le otorgan puntos extras de MELD, se llaman puntos de excepción, lo cual le aumenta su calificación y obviamente reduce el tiempo en lista de espera. Muy bien. Sí, mujer de 60 años con esteatosis hepática, ¿cuál sería la mejor manera de detener la progresión a cirrosis? Dieta, no hay otra mejor. Un paciente con esteatosis por síndrome metabólico, generalmente el síndrome metabólico está relacionado con obesidad, con diabetes, con dislipidemia y con hipertensión. Hay muchos medicamentos que hoy se están en fase experimental, no existe uno solo que nos ayude a controlarlo a largo plazo, de tal manera que la recomendación de las guías son la nutrición y el control del síndrome metabólico son las mejores alternativas. Pero son pacientes que se pueden resolver, pueden prevenir llegar a necesitar un trasplante. Bien. Dice, posterior al trasplante, ¿cómo debe ser el manejo, el seguimiento del PEPID? ¿Y cuál es el índice de supervivencia posterior al trasplante de hígado? Ya lo mostrábamos hace un momento. La sobrevida después del trasplante en la mayoría de los centros es de alrededor del entre 85 y 90% al año. A largo plazo, 75%, pero hay sobrevidas largas. Hay pacientes que hoy tienen 30 y 40 años de trasplantados. El seguimiento inicialmente durante el post-trasplante es frecuente, a veces mensual o bimensual, pero a largo plazo hay pacientes como pacientes extranjeros, por ejemplo, nuestro paciente que vive en Honduras, nos saludamos en Navidad, me manda los exámenes por laboratorio, pero debe tener un seguimiento estrecho, sin duda. Pero al final de cuentas, el seguimiento se va espaciando conforme va mejorando o pasando el tiempo y la función del hígado se mantiene estable. Muy bien, tenemos una pregunta más. ¿Cómo se diagnostica el rechazo agudo post-trasplante? El diagnóstico específico es a través de biopsia. Se sospecha en cuanto se identifica alteración de las transaminasas y de las bilirrubinas, pero el diagnóstico es a través de biopsia. Siempre debemos hacer biopsia en pacientes en quienes sospechamos de trasplante. Muy bien. Bueno, doctor, tenemos muchísimas preguntas más. También tenemos una intervención de un doctor que quiere hacerlo de viva voz. Se llama el doctor Hoover Cooper. Vamos a darle la palabra rápidamente, ¿verdad? Porque tenemos un testimonio que conocer después de eso. Buenos días, muchas gracias a FUNEPA, mucho gusto, doctor Rodríguez. Soy el doctor Enríquez Cooper, cirujano hepatobiliar y cirujano de trasplante de órganos sólidos intraabdominales.
Al escuchar su plática, es un momento de inspiración para nuestro país, ya que requerimos de un programa, no un programa de trasplante en general, no digamos un programa de trasplante hepático. Esperamos en un futuro cercano poder sentarnos en la mesa y me pongo a disposición para poder lograr este sueño que sea realidad. Si nos ponemos a hablar de trasplante, doctor, hay que pensar de que tenemos que iniciar primero un programa de trasplante. En el país no tenemos uno. Si es programa de hígado, por lo menos si nos sentamos en la mesa a planear esto, tenemos que ir pensando que este programa lo vamos a ir abriendo en unos 5. Estamos escuchándolo. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Ok, le decía de que si pensamos en un programa de trasplante hepático, tenemos que sentarnos para abrir un programa de trasplante en general. Para que podamos abrir un trasplante hepático hay que esperar por lo menos unos 5 o 6 años, esperar contar con hepatólogos en el país, lo cual no tenemos. Y felicito también a Unitec por intervenir en este tipo de plática, ya que esto estimula a los estudiantes a que puedan, hay nuevas especialidades, a sacar hepatología, a que existan más cirujanos hepatobiliares y trasplante en el país, lo cual tenemos una gran carencia, y solo así vamos a poder llegar a tener este sueño para muchos pacientes. Pero realmente lo felicito, doctor. Fue una plática muy motivadora, fue una plática muy inspiradora que me hizo que ese sueño se va a cumplir en un futuro cercano acá en Honduras. Muchas gracias al doctor Huber por su intervención. Bien, doctor, ¿qué le parece si damos un pequeño receso de 1 minuto o 2? Si gusta dar algunas palabras para su cierre en este momento, doctor Carlos. Pues nada, muchas gracias pues a los organizadores por la invitación y pues me gustaría mucho poder participar de alguna forma, pues apoyar el desarrollo de los programas de trasplante en Honduras. Nosotros pues tenemos un poquito más de 20 años de trabajar en esto. Se ve muy difícil, pero no es imposible. Al doctor yo le diría lo que hace falta es pues decisión, necesita un muy buen anestesiólogo, necesita un muy buen radiólogo, necesita buenos gastroenterólogos intervencionistas y obviamente pues colaboración de parte de las instituciones para la generación de donantes y con eso se puede empezar. Muchísimas gracias de nuevo y quedo al pendiente de más de las preguntas que surjan en el curso de los siguientes minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, quédese aquí con nosotros porque tenemos ya pronto, en minutos, vamos a tener un testimonio. A todos los presentes les agradecemos siempre por estar aquí. Vamos a conocer un testimonio del señor Héctor Cuestas, quien fue trasplantado a los 44 años de edad por el doctor Carlos Rodríguez en el Hospital de San José. Y actualmente tiene 57 años y se encuentra en excelentes condiciones. Y para eso tenemos con nosotros a su esposa, ¿sí? Si se encuentra por ahí, solamente confírmenos, por favor. Hola, Michelle. Hola. Bien, se encuentran los dos, bienvenidos. Bienvenidos a este seminario. Su testimonio va a ser muy importante para nosotros. Sí, buenos días. Gracias por estar con ustedes y somos de Honduras. Y mi nombre es Héctor Napoleón Cuesta, que estoy trasplantado de hígado. Ya tengo 14 años, un mes creo. Y gracias a Dios yo me siento bien. Y gracias al doctor Carlos, que él me fue mi doctor en el trasplante. Y aquí está mi esposa, que ella le va a explicar más porque yo no me recuerdo cuando pasó todo esto, que fue duro, pero gracias a Dios aquí estamos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Mi nombre es Ana Maribel Rajo, tengo 36 años de estar con mi esposo. Realmente
Cuando llegamos a Monterrey, no teníamos ni idea realmente a lo que íbamos, pero Dios siempre estuvo presente en cada persona que nos puso delante y gracias a Dios, hoy mi esposo está vivo compartiendo con nosotros, con sus nietos. Fue bien difícil, pues él ya tenía le daba mucha encefalopatía, padecía tenía ascitis, fue bien complicado. Él, recuerdo yo que entró a las 6 de la tarde a cirugía, salió como a la 1 de la madrugada, luego a la 1 de la tarde estaban volviendo a sala de operaciones porque algo estaba mal, algo estaba pasando en él. Me habían dicho que eran 8 o 10 días en cuidados intensivos y mi esposo estuvo casi un mes en cuidados intensivos. Los comentarios de los médicos está al 50%, 50 y 50. Le hacían diálisis todos los días porque sus riñones también no querían reaccionar. Hasta que luego el doctor Carlos lo colocó en otra máquina donde sus pruebas de hígado empezaron a bajar y empezamos a ver los cambios. En nuestro país no existe trasplante de hígado. Apenas si hay trasplante de riñón, pero tiene que ser de persona viva, no de cadáver. A nosotros nos cuesta mucho porque incluso no hay medicamento. En Honduras solo hay como 3 personas trasplantadas de hígado y toca que estar pendiente con el medicamento porque no se consigue. Nosotros viajamos a Monterrey una vez al año o cada 2 años, lo más tarde, a control con el doctor Carlos y a traer medicamento, ¿verdad? Nos toca que ir a la República de El Salvador a hacernos incluso los análisis porque en Honduras no existen. Entonces, sería bueno, ¿verdad? Como escuché al doctor, que sería bueno que se implementara en nuestro país una manera de ayudar para los trasplantes, para que las personas donemos nuestros órganos para poder dar vida a alguien más. Nosotros estamos, gracias a Dios, felices, estables y muy agradecidos. Agradecidos con Dios y con el doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente es un gran testimonio, ¿verdad? Y ustedes lo han sobrellevado. Obviamente siguen las indicaciones también de sus médicos y muchas felicidades. Pues son un vivo testimonio y de eso se trata también, ¿verdad? Un ejemplo para otras personas y otras familias que actualmente están pasando por este problema, esa necesidad específica. Doctor, se encuentra por ahí, ¿verdad? Doctor Carlos. De verdad, testimonio. Doctor Carlos, nos gustaría también sus palabras finales en base a la experiencia que usted ya vivió y escuchando ya las palabras de esta familia. Si se encuentra por ahí. Bien, vamos a esperar que el doctor se conecte con nosotros, pero quiero recordarles que esta es una iniciativa muy importante que está haciendo FUNEPA, también con la Universidad Tecnológica Centroamericana y con el Hospital María. Tenemos este seminario el día de hoy, a partir de 7 a 9 de la mañana, y también el día viernes vamos a tener una jornada de 7 a 9 de la mañana. Ustedes han sido inscritos a ambos, entonces los esperamos el día viernes. Doctor, ¿se encuentra por ahí? Si no, vamos a... Sí, doctor. Sí. Pues primero saludar a Héctor y a Maribel. Me da mucho gusto verlos.
Sonido reactivado. Tenemos un poquito de feedback, ¿verdad, doctor? Pero solo apague rápidamente el micrófono de uno de los dispositivos. Sí, decía yo que primero saludar a Héctor y a Maribel, me da mucho gusto verlos. Por otro lado, pues sí, Héctor tuvo una complicación, tuvo una hemorragia postoperatoria. Tuvimos que colocarlo en un sistema que se llama MARS, un sistema de soporte hepático artificial durante pues algunos días. Hizo una necrosis hepática muy importante por hipoperfusión, pero se pudo resolver con soporte y bueno, pues ahora tiene desde hace muchos años una función hepática estable y como dijo Maribel, tiene pues ahora una vida bastante normal, tiene nietos que no tenía, entonces pues esto es una de las satisfacciones más grandes para nosotros como grupo, de ver pacientes rehabilitados que estuvieron en condiciones muy graves debido a su enfermedad, pero que a final de cuentas, gracias a su esfuerzo y al cuidado, pues hoy están en muy buenas condiciones. Un abrazo, Héctor. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias a la familia, ¿verdad? Testimonio del día de hoy. A todos los presentes, médicos, estudiantes, académicos, todas las personas que nos han acompañado. Este es el principio de muchos más encuentros como este. Estamos en punto de las 7 de la mañana, el día viernes. Vamos a tener la jornada junto a una doctora especialista que se encuentra en España, así que los esperamos. Voy a dar cierre agradeciendo en nombre de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNEPA y también el Hospital María. Y gracias, doctor, por su extraordinaria ponencia. Lo esperamos también para que nos acompañe el viernes en esta jornada tan importante que tendremos a las 7 de la mañana. En nombre de todo el equipo, me despido. Muchísimas gracias a ustedes. Y con esto damos por finalizada nuestra jornada del día.